Es un gusto, queridos hermanos, encontrarnos en una nueva oportunidad y vamos a revisar juntos nuestro estudio de la revista La Atalaya. En esta ocasión utilizaremos la revista del mes de octubre del 2022. La información es la que corresponde para la semana del 5 al 11 de diciembre. Y el tema de este estudio es «Usted puede ser feliz de verdad». Es el artículo de estudio número 41. En cuanto al texto base de este artículo es el Salmo 128:1. Feliz todo el que teme a Jehová, el que anda en sus caminos. En cuanto al avance dice así: a muchas personas les resulta difícil hallar la verdadera felicidad porque la buscan donde no deben, en los placeres, el dinero, la fama o el poder. Pero cuando Jesús estuvo en la tierra, enseñó cómo podemos encontrarla. En este artículo veremos 3 pasos que podemos seguir para ser felices de verdad. Tenemos 18 párrafos, así que empecemos con el primero. ¿Qué son nuestras necesidades espirituales? ¿Y qué relación tienen con nuestra felicidad? Jesús mencionó este punto y está registrado en Mateo 5:3. Felices los que reconocen sus necesidades espirituales. Y esto es un intenso deseo de conocer y adorar a Jehová. Y cuando servimos a nuestro Dios, que es feliz, también nosotros llegamos a ser felices. Veamos los párrafos 2 y 3, la parte A. ¿Quiénes más dijo Jesús que pueden ser felices? En este mismo capítulo 5 de Mateo, se menciona que los que se lamentan también pueden ser felices aunque se sientan culpables por sus pecados o si pasan por circunstancias muy difíciles. También dijo que los que son perseguidos o sufren insultos también pueden ser felices. La parte B. ¿Qué veremos en este artículo y por qué es necesario que hablemos de esto? Analizaremos 3 pasos importantes que nos ayudarán a ser felices de verdad. Eso es lo que queremos nosotros conseguir, por supuesto, y también, como dice aquí Santiago 4:8, queremos acercarnos a Jehová. Y aquí tenemos en esta fotografía, y la descripción de la imagen dice: en esta representación, unos testigos le dan su apoyo a un hermano que ha sido detenido por la policía y está siendo llevado a un tribunal para el juicio. Ahí se ve cómo están aplaudiéndolo, haciéndolo sentir que no está solo y que están apoyados por los demás hermanos. Y él con su postura de lealtad. Veamos el primer subtema. Alimentémonos en sentido espiritual. La pregunta 4. ¿Cuál es el primer paso para ser felices de verdad? Y para esto debemos leer el Salmo 1, los versículos 1 al 3. Feliz el hombre que no anda según los consejos de los malvados, que no se detiene en el camino de los pecadores, que no se siente en el asiento de los burlones, sino que disfruta con la ley de Jehová. Día y noche lee su ley y medita en ella. Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, un árbol que da fruto a su tiempo y cuyas hojas no se marchitan. Todo lo que él haga tendrá éxito. Volviendo a la pregunta decía, ¿cuál es el primer paso para ser felices de verdad? Pues aquí hablábamos de leer, de alimentarnos en sentido espiritual. Esto se hace al no dejar pasar un solo día sin alimentarnos de la valiosa palabra de Dios, la Biblia. Por eso el texto decía leerlo día y noche, es la recomendación que daba. Y también cuando uno lee la palabra de Dios, esa preocupación podría parecerse a la necesidad de obtener alimento físico para seguir viviendo. Y todos nosotros necesitamos probar alimento cada día y por lo tanto así se compara qué debemos hacer con la Biblia. Párrafos 5 y 6. ¿Qué podemos aprender en la Biblia según la parte A? Se nos enseña la manera cómo podemos alcanzar la felicidad. También nos ayuda a entender para qué nos dio la vida, cómo podemos llegar a ser sus amigos y qué podemos hacer para que nos perdone nuestros pecados.
Además de exponer lo que dice Jeremías 29:11, que Jehová quiere darnos una esperanza, un precioso futuro es lo que Él está ofreciendo. En la parte B de los párrafos 5 y 6, ¿cómo nos ayuda la lectura de la Biblia? Si nos sentimos agobiados por los problemas, podemos dedicar más tiempo a leer la palabra de Jehová y meditar en ella. Así como dice Lucas 11:28, seremos felices mientras oímos las palabras que contiene la Biblia y por supuesto las ponemos en práctica. Veamos el párrafo 7. ¿Cómo podemos aprovechar al máximo el tiempo que dedicamos a la lectura de la palabra de Dios? La sugerencia que se nos da aquí es que cuando la leamos, nosotros usemos nuestra imaginación, que pensemos en como si nos imaginamos las voces meditando en lo que hemos leído. Eso nos va a producir felicidad, va a dar vida a la información que estamos leyendo, no solamente avanzar por avanzar páginas, sino realmente disfrutar de lo que estamos leyendo. Y aquí se pone la comparación. Cuando nosotros tenemos delante nuestro la comida preferida, la que nos gusta, no es verdad que la saboreamos, la disfrutamos, y eso es lo que produce satisfacción. Así también se lo representa que debemos hacer con la palabra de Dios. La pregunta 8. ¿Cómo está cumpliendo con su responsabilidad el esclavo fiel y prudente? Y podemos ver también la nota. El esclavo está cumpliendo muy bien su responsabilidad, como se lo manifiesta en Mateo 24:45. Nos ayuda a estar en sentido espiritual muy bien alimentados. Y como ingrediente principal para este alimento, pues utiliza la palabra de Dios. Tenemos la revista La Atalaya, Despertad, los artículos que aparecen en jw.org, las reuniones tanto entre semana como el fin de semana, programas mensuales de JW Broadcasting y también todas las publicaciones que tenemos a nuestra disposición. Y en la nota se recomienda revisar el artículo ¿Está usted recibiendo alimento al tiempo apropiado? Está basado en la Atalaya del 15 de agosto del 2014. En este artículo se nos recuerda cómo el esclavo está ayudándonos a tener lo necesario y tengamos o no internet podemos obtener el alimento. Es más, aquí se hablaba sobre situaciones que, por ejemplo, los apóstoles, solo ellos escucharon de parte de Jesús cierta información y otros en cambio no. O qué decir de que no está toda la información que Jesús realizó durante su vida aquí en la tierra, porque la misma Biblia dice que si se escribiera con detalle todo lo que él hizo, pues no se podría contener los rollos que contuvieran esa información. Así que todo eso indica de que nosotros no necesitamos exactamente todo como para disfrutar de nuestro crecimiento espiritual, pero siempre tendremos lo necesario para disfrutarlo, vivirlo y por supuesto practicarlo. Veamos ahora el subtema Obedezcamos las normas de Jehová. El párrafo 9. ¿Cuál es el segundo paso que debemos dar para ser felices de verdad? Obedecer las normas de Jehová. El temor que le tenemos a Él significa que no queremos hacer nada que le desagrade. Por esa razón, queremos entender sus normas y saber lo que está bien y lo que está mal. Y entre algunos textos se pone del Salmo 97:10. Si amamos a Jehová, odiaremos lo que es malo. Y eso, por supuesto, produce felicidad. Veamos el párrafo 10. Además de saber cuál es la voluntad de Dios, ¿qué debemos hacer? Para esto hay que leer Romanos 12:2. Y dejen de amoldarse a este sistema. Más bien, transfórmense renovando su mente, para que comprueben por ustedes mismos cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Decía la pregunta 10, además de saber cuál es la voluntad de Dios, ¿qué debemos hacer? Una cosa es saber quién tiene la autoridad, otra cosa es obedecer a dicha autoridad. Por eso, aunque sabemos cuál es la voluntad de Jehová, debemos obedecer sus normas. Y aquí por eso se pone una comparación. Una persona puede saber que el gobierno tiene derecho a poner límites de velocidad en las carreteras, pero otra cosa es que la persona esté dispuesta a obedecer esos límites. Por eso hoy día nuestra conducta debe demostrar que de verdad creemos que respetamos las normas de Jehová y que sabemos que eso es lo mejor para todos nosotros.
Ahora veamos los párrafos 11 y 12. La parte A. ¿Qué cuidado debemos tener cuando estamos preocupados o desanimados? Porque es posible que busquemos algunas distracciones que nos hagan olvidar los problemas, y eso no está mal. Pero debemos tener cuidado que esa distracción no sea algo que Jehová odie. La parte B. ¿Cómo nos ayudan las palabras de Filipenses 4:8 a escoger el entretenimiento? Debemos leer el texto y dice así: Finalmente, hermanos, piensen constantemente en todas las cosas que son verdaderas, todas las que son serias, todas las que son justas, todas las que son castas, todas las que inspiran amor, todas las que tienen buena reputación, todas las que son virtuosas y todas las que son dignas de alabanza. Volviendo a la pregunta, decía: ¿cómo nos ayudan las palabras de Filipenses 4:8 a escoger el entretenimiento? Aunque por supuesto en este texto no utiliza la palabra entretenimiento, pero sus consejos sí deben guiarnos a la hora de elegir un pasatiempo. Queremos vivir de acuerdo con las elevadas normas de Jehová, y por eso debemos escoger muy bien el tipo de entretenimiento que Dios aceptaría y que nos produzca, por supuesto, también felicidad. Recuerda que en Filipenses hablaba de cosas serias, justas, castas, de buena reputación, etc. Veamos ahora el subtítulo: Pongamos la adoración a Jehová en primer lugar. Párrafo 13. ¿Cuál es el tercer paso que nos dará la felicidad verdadera? Para esto hay que leer Juan capítulo 4, versículos 23 y 24. Pero viene la hora, de hecho ha llegado ya, en que los auténticos adoradores del Padre lo adorarán con espíritu y con verdad, porque el Padre sin duda está buscando a personas así para que lo adoren. Dios es un espíritu, y los que lo adoran tienen que adorarlo con espíritu y con verdad. La pregunta decía: ¿cuál es el tercer paso que nos dará la felicidad verdadera? Que nuestra adoración a Jehová sea lo primero en nuestra vida. Como decía el texto, que sea con espíritu y con verdad. Aun si no tenemos las mejores circunstancias, nuestro servicio debe ser lo más importante. Eso produce felicidad al saber que Jehová está con nosotros y que nos recompensará. Y aquí está un dato que nos ponen que en la actualidad más de 100 hermanos y hermanas están presos solamente por ser testigos de Jehová. Y ahí es una buena oportunidad para orar por ellos. Veamos el siguiente subtítulo: Un ejemplo de la vida real. La pregunta 14. ¿Qué le ocurrió a un hermano joven de Tayikistán y por qué? Este hermano, llamado Jovidon, un joven de 19 años de Tayikistán, por negarse a prestar el servicio militar se lo llevaron de su casa a la fuerza. Durante meses estuvo detenido y tratado como un delincuente. Indica la experiencia que lo golpearon para presionarlo para que hiciera un juramento militar y que también se pusiera el uniforme. No lo hizo. Por eso lo condenaron a trabajos forzados y finalmente el presidente del país, al enterarse de la situación, le concedió el indulto o el perdón, lo dejaron en libertad. Durante todo este tiempo se mantuvo leal y feliz. Veamos la pregunta 15. ¿Cómo se alimentó Jovidon en sentido espiritual mientras estuvo en la cárcel? Un dato curioso es que cuando los hermanos le llevaban alimentos, en las bolsas donde le llevaban estas cosas le escribían el texto diario. Así él podía leer la Biblia y meditar en ella todos los días. Al salir de la cárcel, dio el siguiente consejo: aprovechen al máximo la libertad que tienen ahora para acercarse a Jehová. Y para eso es importantísimo que lean la Biblia y nuestras publicaciones. Así que el consejo de ellos es: mientras tenemos libertad, mientras tenemos las condiciones apropiadas, debemos leer la palabra de Dios. Párrafo 16. ¿En qué se centró Jovidon? Él se centró en Jehová y en lo que él considera importante. Dedicaba tiempo a contemplar la creación de Jehová desde su celda. Por ejemplo, escuchaba el canto de los pájaros, veía la luna y las estrellas por la noche y dijo:
estos regalos de Jehová me sacaban una sonrisa y me hacían sentir bien. Y cuando uno valora estas cosas, por supuesto, nos da fuerzas para aguantar. La pregunta 17. ¿Cómo puede ayudar 1 Pedro 1, 6 y 7 a alguien que esté en una situación como la de Jobidón? Bien, tenemos que leer el texto bíblico. Por eso ustedes sienten muchísima alegría, aunque por un poco de tiempo sea necesario que estén angustiados por diversas pruebas, a fin de que su fe de calidad probada, mucho más valiosa que el oro que perece a pesar de haber sido probado con fuego, sea considerada motivo de alabanza, gloria y honra en la revelación de Jesucristo. Volviendo a la pregunta 17, ¿cómo puede ayudar 1 Pedro 1, 6 y 7 a alguien que esté en una situación como la de Jobidón? Como vimos que aunque nuestro hermano pasó por situaciones muy duras, él oraba intensamente a Jehová para que lo ayude a aguantar y a mantenerse fiel. Sin embargo, ahora él se siente feliz porque, como dice el texto de 1 Pedro, tiene una fe de calidad probada. Por la situación que pasó, su fe es muy fuerte y sin duda puede estar mejor preparado para cualquier otra situación que se presente más adelante. Y aquí tenemos la fotografía de nuestro hermano, la representación de cómo estaba él antes en la cárcel, que por la ventana podía ver la luna, las estrellas, la creación de Jehová. Luego la otra parte menciona cómo él está viendo una bolsa de plástico donde estaba escrito los textos que los hermanos le dejaban ahí, del texto diario, y él se aprovechaba de esta información. Por supuesto, la oración. Y como él, a pesar de su juventud, pudo aguantar. Eso quiere decir que se necesita preparación para lo que puede venir más adelante. Ahora tenemos el párrafo 18. ¿Cómo podemos seguir siendo felices? Siguiendo estos 3 pasos que hemos hablado. Alimentándonos en sentido espiritual, obedeciendo las normas de Jehová y asegurándonos que nuestra adoración a Jehová sea lo primero en nuestra vida. Son estos 3 puntos y los vamos a recordar más con las preguntas de repaso. ¿Cómo nos ayudan a ser felices de verdad los siguientes pasos? Primer paso, alimentarnos en sentido espiritual. Bueno, mediante su palabra, Jehová nos enseña todo lo necesario para alcanzar la felicidad. Cuando nos sentimos agobiados por los problemas, la palabra de Dios y su meditación nos levantan el ánimo y nos recuerdan un futuro maravilloso que nos espera. Recuerde que nos indicaban que podemos leerlo e imaginarnos lo que estamos leyendo. La siguiente pregunta: ¿cómo nos ayudan a ser felices de verdad los siguientes pasos? El segundo paso, obedecer las normas de Jehová. Es que cuando obedecemos estas normas y evitamos cosas que Él odia, nos hará felices porque estamos agradando a Jehová. Por eso queremos ser cuidadosos en el tipo de entretenimiento que buscamos para mantener una conciencia limpia y, por supuesto, tener la aprobación de Jehová. La tercera pregunta: ¿cómo nos ayudan a ser felices de verdad los siguientes pasos? Tercer paso: poner la adoración a Jehová en primer lugar. Hemos visto que lo más importante en nuestra vida debe ser adorarlo con espíritu y con verdad, como decía la carta de Juan. Aun si vivimos en lugares donde nuestra obra está restringida o prohibida, podemos orar, podemos hablar a otros sobre nuestro Dios, podemos estudiar y hablar del reino. Hacer eso nos va a llenar de felicidad, sabiendo que Jehová está con nosotros y nos recompensará en el momento apropiado. Así, queridos hermanos, hemos revisado nuestro estudio de la revista La Atalaya, la que corresponde para esta semana del 5 al 11 de diciembre. Queremos recordar el tema: usted puede ser feliz de verdad. Algunos muy buenos puntos hemos visto ahora y la próxima semana también repasaremos algunos otros. Esta es la revista que estamos usando ahora de octubre del 2022. Esperamos aprovechar bien nuestro estudio el fin de semana, recordar siempre el poder participar con nuestros comentarios y, por supuesto, prestar atención a los que nuestros hermanos también den durante la reunión. Así que esperamos, si es la voluntad de Jehová, encontrarnos en una próxima ocasión.